Viaja en el tiempo y descubre los símbolos de estatus más codiciados de los años 60. Desde electrodomésticos de lujo hasta comodidades poco comunes, estos eran los artículos imprescindibles que reflejaban riqueza y éxito. En los años 60, tener aire acondicionado central era una característica rara y lujosa que distinguía a un hogar. La mayoría de las familias dependían de ventiladores de techo, ventiladores de caja o ruidosas unidades de ventana para mantenerse frescos en verano. Entrar en una casa con aire acondicionado central en un día caluroso era una señal inmediata de riqueza. No solo su instalación requería una inversión financiera considerable, sino que mantenerlo también era costoso, con facturas de electricidad más altas de lo que un hogar promedio podía permitirse. Si un vecino veía camiones instalando un sistema de aire acondicionado, la noticia se esparcía rápidamente y la gente comenzaba a especular en silencio sobre cómo esa familia podía permitirse tal extravagancia. Las casas con aire acondicionado central se sentían modernas y sofisticadas, brindando a sus dueños un nivel de comodidad que otros envidiaban. En una época en la que la gente tenía que abrir ventanas para dejar entrar aire fresco y depender de abanicos de mano, aquellos con interiores climatizados disfrutaban de una calidad de vida muy superior. Si tenías aire acondicionado central en los años 60, no solo estabas cómodo, sino que eras considerado verdaderamente rico. Pero el aire acondicionado no era la única característica que distinguía a los hogares adinerados. Si tu casa tenía 2 pisos en lugar de 1, era una señal aún más grande de éxito. En una década en la que la mayoría de las familias vivían en casas de un solo nivel estilo rancho, tener una casa de 2 pisos era un símbolo claro de éxito. Estas casas más grandes requerían más materiales y mano de obra para su construcción, lo que las hacía mucho más costosas que las típicas viviendas de un solo piso de la época. Tener una casa de 2 pisos no era solo cuestión de espacio, generalmente incluía características adicionales como un sistema de intercomunicación, escaleras majestuosas y habitaciones adicionales para recibir invitados. Las familias con varios hijos se beneficiaban de dormitorios separados, lo que les brindaba más privacidad, un lujo poco común en los años 60. Tener una casa de 2 pisos también significaba mayor prestigio en el vecindario, ya que sobresalía visualmente sobre las demás viviendas de un solo nivel. Amigos y familiares que la visitaban admiraban el espacio adicional y soñaban con tener una casa similar algún día. Más metros cuadrados significaban también más muebles, lo que aumentaba aún más el costo de mantener una casa de este tipo. En pocas palabras, si tenías una casa de 2 pisos en los años 60, no solo tenías más espacio, estabas mostrando al mundo que tenías dinero. Tener más de un baño en los años 60 era un lujo con el que la mayoría de las familias solo podían soñar. La casa promedio se construía con un solo baño, lo que significaba que todos los miembros de la familia debían compartirlo. Las rutinas matutinas a menudo se convertían en una carrera por usar el lavabo, el espejo y el inodoro, por lo que un segundo baño era un cambio radical. Si una casa tenía 2 baños, significaba que la familia había construido una casa más costosa desde el principio, o había gastado una cantidad considerable de dinero en renovaciones. Para los padres, tener su propio baño era un símbolo de verdadero confort, brindándoles privacidad y comodidad, algo que otros envidiaban. Los invitados también apreciaban la presencia de un segundo baño, haciendo sus visitas mucho más cómodas. Contar con un baño adicional reflejaba un nivel de planificación y riqueza que no era común en la mayoría de los hogares. No se trataba solo de conveniencia, era un símbolo de estatus. Una casa con 2 baños en los años 60 destacaba como una señal de que la familia que vivía allí tenía estabilidad financiera y los medios para permitirse lujos modernos. Durante los años 60, era común que los hermanos compartieran habitaciones, a menudo con varios niños durmiendo en el mismo espacio. Tener tu propia habitación era una señal de que tu familia podía permitirse una casa más grande, con suficientes habitaciones extra para que cada niño tuviera la suya. Tener un dormitorio propio proporcionaba un sentido de independencia y privacidad que la mayoría de los niños no llegaban a experimentar. Contar con un espacio personal significaba que podías decorarlo con tu propio papel tapiz, pósters o colores de pintura, un lujo que muchos envidiaban. También ofrecía un lugar tranquilo para hacer la tarea, jugar o simplemente relajarse sin la presencia constante de un hermano. Los padres que podían proporcionar habitaciones separadas para sus hijos eran considerados acomodados, ya que una casa con más habitaciones requería más metros cuadrados y por lo tanto un costo más alto. Si tenías tu propia habitación en los años 60, era un claro indicador de que tu familia era más adinerada que la mayoría. Los amigos solían admirar el espacio y la privacidad, deseando tener la misma comodidad.
Tener tu propia habitación no solo se trataba de espacio, era un reflejo del éxito financiero de la familia. En los años 60, los lavavajillas eran una maravilla moderna que la mayoría de las familias aún no tenían. Lavar los platos a mano era la norma y tomaba mucho tiempo cada día, especialmente para familias con varios hijos. Si un hogar tenía un lavavajillas, significaba que había adoptado la última tecnología y podía permitirse el costo de un electrodoméstico de alta gama. Los lavavajillas no eran baratos y todavía eran relativamente nuevos en los hogares de la época, lo que los convertía en un símbolo de estatus. Su apariencia brillante y futurista transformaba la cocina, dándole un aire de modernidad. Familiares y amigos lo notaban, admirando la comodidad y eficiencia de la máquina. Mientras la mayoría de madres e hijos pasaban las noches fregando y secando platos a mano, aquellos con lavavajillas simplemente los cargaban en la máquina y dejaban que hiciera el trabajo. No era solo por conveniencia, era por estar un paso adelante. Si tu familia tenía un lavavajillas en los años 60, estabas viviendo una vida que otros envidiaban, convirtiéndolo en un verdadero marcador de riqueza. Y si tu familia podía permitirse evitar el fregado, lo más probable es que también tuviera otro lujo que los distinguía: una prestigiosa tarjeta American Express, el símbolo definitivo del éxito financiero. En los años 60, las tarjetas de crédito no eran de uso común y el efectivo seguía siendo el rey. Sin embargo, para aquellos con los medios, una tarjeta American Express era un poderoso símbolo de estatus. A diferencia de hoy, cuando casi todos llevan al menos una tarjeta de crédito, la Amex estaba reservada para los ricos o la élite empresarial. No era solo una conveniencia, era un club exclusivo. Tener una Amex significaba que podías hacer compras con la seguridad de que pertenecías a un grupo selecto de personas con respaldo financiero. Poseer una significaba que probablemente cenabas en restaurantes de lujo, viajabas o comprabas en grandes almacenes exclusivos, donde el efectivo ya no era la única forma de pago. Esta era una época en la que no cualquiera obtenía crédito fácilmente, por lo que tener una Amex indicaba estabilidad financiera y prestigio. También facilitaba los viajes internacionales, ya que American Express ofrecía servicios de cambio de moneda, reservas e incluso concierge para viajeros adinerados. ¿Te imaginas entrar a una tienda donde la mayoría pagaba en efectivo y entregar casualmente tu exclusiva tarjeta Amex? En una época en la que tener cualquier tarjeta de crédito era raro, mostrar una Amex era una clara señal de que vivías cómodamente. A principios de los años 60, tener un televisor a color era un lujo que solo las familias adineradas podían permitirse. La mayoría de los hogares todavía tenían televisores en blanco y negro, y comprar uno a color era una inversión financiera significativa. Estos televisores no solo eran costosos, sino que también requerían una señal avanzada para mostrar colores correctamente, lo que significaba que probablemente vivías en un área con acceso a transmisiones de alta calidad. La transición del blanco y negro al color representó más que solo progreso tecnológico. Era un símbolo de estatus. El precio de un televisor a color en los años 60 equivalía a varios meses de salario para el trabajador promedio, convirtiéndolo en una compra importante. Además, tener uno significaba que podías disfrutar de programas exclusivos como Bonanza o El maravilloso mundo de Disney en colores vibrantes, mientras que otros tenían que conformarse con tonos de gris. Las familias que tenían un televisor a color eran vistas como visionarias, adoptando lo último en entretenimiento para el hogar, y probablemente tenían una casa bien decorada para acompañarlo. No era solo ver televisión, era hacer una declaración de éxito. Durante los años 60, un árbol de Navidad nevado era el símbolo definitivo del lujo navideño. A diferencia de los árboles verdes tradicionales, los árboles nevados estaban cubiertos con nieve artificial, dándoles una apariencia invernal que era tanto moderna como costosa. Tener uno en casa indicaba que estabas dispuesto a gastar dinero extra en decoraciones de temporada, un lujo que muchas familias no podían permitirse. El proceso de flocking, que consistía en rociar un tratamiento especial para adherir nieve falsa a las ramas, no era algo que una familia promedio pudiera hacer por su cuenta. En su lugar, las familias adineradas compraban árboles prenevados en grandes almacenes exclusivos o contrataban servicios profesionales para hacerlo. Estos árboles a menudo venían en colores extravagantes como rosa, plateado o azul, reflejando la fascinación de la época por los estilos futuristas y glamurosos. Combinados con adornos brillantes y luces de colores giratorias, creaban un espectáculo navideño impresionante. Si tenías un árbol de Navidad nevado, no solo estabas celebrando la Navidad,
estabas mostrando tu capacidad para derrochar en lujo festivo, haciendo que tu hogar pareciera sacado de la portada de una revista. En los años 60, la mayoría de las familias consideraban un privilegio tener un solo automóvil, ya que los vehículos eran costosos y se consideraban una inversión significativa. Si una familia tenía 2 autos en la entrada, era una señal clara de éxito financiero. Normalmente, el automóvil principal era un sedán de tamaño completo para uso familiar, mientras que el segundo podría ser un coupé deportivo, un convertible o una camioneta para mayor comodidad. Tener 2 autos significaba que podías permitirte los crecientes costos de gasolina, seguros y mantenimiento, lujos que muchas familias simplemente no podían justificar. Tener un Cadillac en la entrada, en particular, era la máxima señal de estatus, ya que la marca era conocida por su prestigio, lujo y alto precio. La posesión de 2 autos también implicaba un estilo de vida más independiente, ya que a menudo significaba que ambos padres tenían acceso a un vehículo, algo poco común en una época en la que muchas mujeres todavía dependían de sus esposos para transportarse. En resumen, si tenías 2 autos en los años 60, no solo te estabas moviendo de un lugar a otro, estabas viviendo con comodidad y mostrando tu éxito al mundo. Pero si tener 2 autos era un lujo, volar era el símbolo máximo de estatus. Porque nada decía riqueza como viajar en avión. En los años 60, viajar en avión era un lujo que solo los más ricos podían permitirse. A diferencia de hoy, cuando las aerolíneas de bajo costo y los programas de millas hacen que volar sea accesible para casi todos, en aquella época los boletos de avión eran extremadamente caros, a menudo costando más de lo que una persona promedio ganaba en un mes. La mayoría de las familias dependían de largos viajes por carretera para sus vacaciones, apretujadas en enormes station wagons durante días de manejo hasta su destino. Volar, por otro lado, era una experiencia glamorosa reservada para ejecutivos, celebridades y aquellos con ingresos significativos. Los pasajeros vestían sus mejores atuendos, los hombres con trajes elegantes y las mujeres con vestidos sofisticados, porque viajar en avión era considerado un evento de clase alta. Las aerolíneas ofrecían un servicio exclusivo para sus pasajeros de élite, con comidas gourmet, amplios asientos y una atención personalizada. Una familia que podía permitirse volar en lugar de conducir demostraba una estabilidad financiera considerable. Las cabinas de primera clase eran aún más lujosas, con asientos reclinables, cenas de lujo y un servicio de primer nivel. Si subías regularmente a un avión en los años 60, no solo estabas viajando, estabas viviendo un estilo de vida con el que muchos solo podían soñar. En los años 60, la televisión se estaba convirtiendo rápidamente en el centro del entretenimiento en los hogares estadounidenses, y saber qué programas estaban en la pantalla era fundamental para planificar el tiempo de ocio. Aunque los periódicos ofrecían listados básicos de programación, tener una suscripción a TV Guide era considerado un pequeño pero notable lujo. Esta revista de bolsillo proporcionaba horarios detallados de los programas de televisión, entrevistas exclusivas y adelantos de los próximos episodios, convirtiéndola en un artículo imprescindible para los televidentes más apasionados. Sin embargo, no se trataba solo de saber qué había en la televisión, se trataba de la comodidad de tener tu propia copia en casa, en lugar de depender de un periódico compartido o desactualizado. TV Guide también presentaba coloridas portadas con estrellas de Hollywood, lo que la convertía en un objeto de colección para los fanáticos de la televisión. Suscribirse a la revista o comprarla regularmente mostraba que un hogar estaba realmente interesado en el entretenimiento moderno y al día con los últimos programas y tendencias. ¿Recuerdas hojear sus páginas, marcar los programas imperdibles y planear tus noches de televisión? Aunque no era el lujo más extravagante, tener un TV Guide en casa en los años 60 significaba que tu familia tenía ingresos disponibles para el entretenimiento, asegurando que nunca te perdieras tu programa favorito. Contratar a una empleada del hogar en los años 60 era una clara señal de riqueza y estatus social. Mientras muchas familias manejaban las tareas domésticas por sí mismas, aquellas con estabilidad financiera podían permitirse pagar por ayuda extra. Una empleada doméstica se encargaba de todo, desde la limpieza y la lavandería hasta la preparación de comidas y el cuidado de los niños, haciendo la vida mucho más fácil para quienes podían pagar sus servicios. Esto era especialmente común en hogares con profesionales ocupados o socialites que tenían agendas repletas y necesitaban mantener su casa impecable en todo momento. En las familias más ricas, las empleadas del hogar a menudo vivían en la casa o acudían regularmente, asegurando que todo funcionara sin que los dueños tuvieran que mover un dedo. Tener ayuda doméstica no solo era una comodidad,
sino una demostración visible de riqueza. Significaba que tu hogar estaba siempre limpio, tu ropa perfectamente planchada y tus comidas preparadas sin esfuerzo. Hoy en día, los servicios de limpieza son más accesibles, pero en los años 60, contar con una empleada del hogar era un privilegio que reflejaba éxito financiero y un estilo de vida de lujo. Tener una piscina de obra en los años 60 era un símbolo definitivo de estatus, indicando que tenías tanto el dinero como el espacio para permitirte este lujo. A diferencia de las piscinas elevadas, que eran más económicas pero temporales, una piscina de obra requería una inversión significativa en excavación, instalación y mantenimiento. Las piscinas no solo servían para refrescarse en el verano, representaban un estilo de vida de ocio y exclusividad. Si tu casa tenía una piscina, lo más probable es que organizaras reuniones junto a la alberca, fiestas de verano y barbacoas, mostrando tu riqueza y hospitalidad. Tener una piscina privada también significaba que podías evitar las abarrotadas piscinas públicas, reforzando aún más la exclusividad de tu estilo de vida. Los costos adicionales de productos químicos, calefacción, limpieza y mantenimiento hacían que poseer una piscina fuera un compromiso financiero continuo, algo que solo las familias más acomodadas podían permitirse. Si tu patio trasero tenía una piscina de obra, era una señal clara de que tu familia estaba bien económicamente y disfrutaba de una vida cómoda, con un lujo que la mayoría de los hogares de clase media solo podían admirar desde lejos. Y después de un largo día nadando y tomando el sol, nada se sentía mejor que entrar en un hogar bellamente amueblado, especialmente si el tuyo tenía no solo una, sino 2 salas de estar para recibir a los invitados con estilo. En los años 60, tener 2 salas de estar en una casa era un lujo que significaba riqueza y estatus social. La mayoría de las familias tenían un solo espacio de convivencia que servía tanto para el uso diario como para ocasiones formales, pero los hogares más adinerados a menudo contaban con una segunda sala, una para el día a día y otra reservada para los invitados. La sala formal estaba diseñada para impresionar, con muebles elegantes, mesas de centro relucientes y elementos decorativos como candelabros o cortinas ornamentadas. Este espacio solía mantenerse impecable y rara vez se usaba, excepto en ocasiones especiales o cuando se recibían visitas. Mientras tanto, la sala familiar era un espacio más relajado y funcional, equipado con un televisor, cómodos asientos e incluso, en algunos casos, un sistema estéreo hi-fi. La presencia de 2 salas de estar indicaba que una familia tenía tanto los recursos financieros para amueblar un espacio adicional como la necesidad social de contar con un área dedicada a la convivencia y el entretenimiento. También sugería que la casa era de un tamaño considerable, ya que contar con habitaciones extras se consideraba un lujo en una época en la que los hogares modestos eran la norma. En los años 60, mantener un césped bien cuidado era una señal de orgullo y prosperidad, y tener una cortadora de césped motorizada era una clara muestra de riqueza. A diferencia de hoy, cuando estas máquinas son bastante comunes, en aquella época eran un lujo costoso y mucho más caro que los cortacéspedes manuales que usaban la mayoría de las familias. Una cortadora de césped motorizada no solo ahorraba tiempo y esfuerzo, sino que también indicaba que tenías un jardín lo suficientemente grande como para justificar la inversión. Las casas con amplios patios solían encontrarse en vecindarios suburbanos o zonas adineradas, donde los propietarios prestaban especial atención a la estética de su propiedad. Mientras el dueño de una casa promedio tenía que depender del trabajo manual para mantener su césped en orden, aquellos que podían permitirse una cortadora de césped motorizada disfrutaban de mayor comodidad y eficiencia. Las familias más ricas incluso llevaban este lujo un paso más allá y contrataban jardineros profesionales, eliminando por completo la necesidad de hacerlo por sí mismos. Ya sea que lo hicieras tú mismo o pagaras a alguien más, un césped perfectamente recortado era una señal de que vivías con comodidad. En los años 60, tener electrodomésticos empotrados en la cocina era un lujo innovador que reflejaba riqueza y modernidad, mientras que la mayoría de los hogares contaban con estufas y refrigeradores independientes. Las casas de alto nivel presentaban hornos, estufas y refrigeradores diseñados para integrarse perfectamente en los gabinetes de la cocina. Este diseño elegante y moderno no solo era estéticamente atractivo, sino que también era costoso, ya que requería diseños de cocina personalizados e instalaciones especializadas. Tener electrodomésticos empotrados indicaba que habías invertido en las últimas innovaciones del hogar, asegurando que tu cocina no solo fuera funcional, sino también visualmente sofisticada.
Estas características eran comunes en casas diseñadas por arquitectos y en residencias exclusivas de los suburbios, diferenciándolas de los hogares promedio. Tener un horno empotrado facilitaba la preparación de alimentos, y algunos modelos incluso ofrecían funciones innovadoras como el autolavado, una gran novedad en la época. Los refrigeradores diseñados para integrarse con los gabinetes le daban a la cocina una apariencia más elegante y ordenada. Pero la cocina no era el único lugar donde la tecnología redefinió el lujo. En la sala de estar, un sistema estéreo hi-fi de última generación transformó la manera en que las familias disfrutaban de la música, porque nada decía riqueza como un sonido impecable. La música era una parte central del entretenimiento en los años 60, y poseer un sistema de sonido hi-fi alta fidelidad era un lujo reservado para los hogares más adinerados. A diferencia de los pequeños tocadiscos de baja calidad, los sistemas hi-fi ofrecían un sonido superior, permitiendo a las familias disfrutar de sus discos con una calidad de audio excepcional. Estos sistemas solían incluir altavoces grandes, tocadiscos y amplificadores, lo que los hacía tanto costosos como voluminosos. Tener un sistema hi-fi era imprescindible para los amantes de la música, que querían experimentar sus discos favoritos con la mejor calidad posible. Las familias que poseían uno probablemente organizaban reuniones para escuchar música, mostrando su equipo de última generación a sus invitados. Algunos incluso tenían sistemas de altavoces empotrados en toda la casa, creando una experiencia de sonido envolvente mucho antes de que se volviera común. La fiebre del hi-fi también iba de la mano con la popularidad de los discos de vinilo, y la gente coleccionaba álbumes de artistas como The Beatles, Elvis Presley y Frank Sinatra. ¿Recuerdas la emoción de colocar la aguja sobre un disco nuevo y escuchar cómo el sonido nítido llenaba la habitación? Si tu casa tenía un sistema hi-fi, significaba que no solo estabas económicamente cómodo, sino que también estabas a la vanguardia del entretenimiento en el hogar. En los años 60, tener un barco era un símbolo definitivo de ocio y riqueza. Ya fuera un pequeño bote de velocidad, un velero o un yate de lujo, poseer una embarcación significaba que tenías ingresos adicionales para costear tanto la compra como los gastos continuos de mantenimiento, amarre y combustible. A diferencia de hoy, cuando tener un barco es más accesible, en los años 60 era casi exclusivamente un privilegio de la clase alta. Tener un bote permitía escapadas de fin de semana a lagos, ríos o marinas, donde las familias disfrutaban del esquí acuático, la pesca o simplemente navegar con estilo. Era un pasatiempo caro, y quienes tenían un barco a menudo formaban parte de una escena social que giraba en torno a clubes náuticos y comunidades costeras exclusivas. Además, los barcos requerían soluciones de almacenamiento, ya fuera en un muelle privado o en un remolque personal, lo que añadía aún más gastos. Si tenías un barco en los años 60, no se trataba solo de diversión, era una clara señal de que tenías dinero de sobra, abrazando un estilo de vida de lujo y aventura. En los años 60, tener una línea telefónica privada era un privilegio que solo las familias más ricas podían permitirse. Muchas casas compartían una línea comunitaria, Party Line, lo que significaba que varias viviendas estaban conectadas al mismo circuito telefónico, lo que obligaba a los usuarios a esperar su turno y, en algunos casos, escuchar conversaciones ajenas. Para quienes podían pagarlo, mejorar a una línea privada ofrecía no solo conveniencia, sino también privacidad, asegurando que las conversaciones importantes se mantuvieran confidenciales. Algunos hogares más adinerados incluso tenían múltiples teléfonos repartidos en diferentes habitaciones, como dormitorios, oficinas e incluso baños. Este nivel de accesibilidad era un lujo, haciendo que la comunicación fuera fluida sin las molestias de esperar a que la línea estuviera libre. Tener una línea telefónica privada también significaba estar más conectado con los negocios, la vida social y las emergencias. Si tu hogar tenía una línea privada, no solo te mantenías comunicado, vivías en un mundo de conveniencia moderna, donde el acceso y la exclusividad iban de la mano.